entramos al siglo XX, como lo dijimos la semana pasada, estamos frente a un mundo que continúa en caos. Las guerras mundiales, por ejemplo, 1914 se va a gestar la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo le respondes a la gente que todavía mantiene su fe en la iglesia, en los santos, en Dios, en la Virgen? ¿Cómo le respondes que muchos países entre sí se están matando? ¿Cómo les contestas? ¿Dónde está Dios en ese momento? ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí en otra entrega vamos a hablar un poco de este nuevo tema que sería de la Virgen de Lourdes, sobre esta historia de milagrerío, ¿no? que suele correr por el mundo católico. Aquí con mi queridísima amiga Carla. Carlita, ¿cómo estás? Hola Diego, bien, contenta de continuar este tema. Si la semana pasada abordamos Fátima en 1917, hoy vamos a retroceder en el tiempo unas buenas décadas para continuar con esta misma idea. Religión, política, el constructo social, así que va a estar entretenido hoy día. Exactamente, vamos a irnos a 1858 en Francia, ¿no? Para contarle un poco a la gente cómo se gesta este relato que comienza con una adolescente pobre y analfabeta llamada Bernadette Soubirous, que a los 14 años tuvo dos visiones de la Virgen de Lourdes, ¿no? Donde en la última aparición, la Virgen le pide a Bernadita que vaya y beba y se lave de la fuente, ¿no? Esto testimonio propio de la chica esta, ¿no? Lo que sucede después, porque hay que tener en cuenta, y este tiene el caso muy particular de que la Virgen nunca le ordenó a Bernadette de que ese sería un lugar de sanación. Sin embargo, eso con el tiempo, ya con el relato de las apariciones, ya invadiendo todo Francia, es que fueron a acudir a la gruta. Bernadette va y empieza a cavar con sus propias manos una gruta indicada supuestamente por la Virgen. Y por supuesto al comienzo no salía nada de agua. Finalmente comienza a brotar, ¿no? Y ella comienza a beber de ese lugar. Dicho sea de paso, era un lugar fangoso y lleno de lodo. De hecho, ese lugar era llamado lugar de los cerdos, ¿no? Entonces, bueno, este testimonio sirvió como una especie de eh, acto de obediencia y penitencia que después se fue expandiendo por todo Francia. Sin embargo, todo este relato y antecedente tiene una historia y tiene un constructo y tiene un porqué nuevamente similar a lo que después pasaría con Fátima. Así que, Carlita, si podés contarnos un poquitito el contexto de la Francia de ese tiempo. Ujú. Se nos hace interesante analizar a Francia, pero no solamente mirándola a través de 1858 con esta visión mariana de esta, lo que posteriormente se llamaría la Virgen de Lourdes. Nosotros tenemos que analizar todo el contexto de Francia, no solamente del siglo XIX, sino que comenzar a ver el siglo XVIII cuando se comienza a gestar la revolución industrial por toda Europa y los estragos que deja, la desigualdad que provoca y cómo es que en Francia puntualmente, donde vamos a tener esta famosa Virgen de Lourdes, y 12 años antes tenemos a otra Virgen también muy importante en Francia que también aparece por ese tiempo, en ese siglo, nos vamos a dar cuenta que es nuevamente más de lo mismo. Así como la semana pasada lo mostramos y lo probamos con Fátima, la iglesia en un tiempo en el cual las revoluciones se están gestando, tenemos el caso de finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa,
siglo XIX vamos a tener también otras revoluciones en Francia. Son los obreros, es la mano trabajadora que sale a las calles, que se moviliza, que exige igualdad, porque la desigualdad es abismal. El proceso de la revolución industrial va a traer progreso, modernidad, pero para hacer más rica la burguesía. Entonces vamos a tener una Francia en el siglo XIX que está marcando muy enormemente esta desigualdad entre burgueses y gente pobre. Y es así como estas luchas sociales que se van a gestar por toda Europa y puntualmente en Francia va a tener distintos hitos que va a marcar tanto a Francia como a Europa. Por ejemplo, vamos a tener en Alemania gestándose por el Partido Comunista a pedido hacia Marx y hacia Engels el Manifiesto Comunista. Y el Manifiesto Comunista va a ser este texto, este manifiesto que va a sentar las bases para empoderar a la clase trabajadora. Va a ser un tiempo donde, si bien no va a ser un manifiesto tan relevante, pero ya hay una clase trabajadora por Europa y puntualmente en Francia, donde están estas apariciones, que están cansados de la desigualdad, están cansados de la manipulación de la iglesia. Cómo es que la iglesia lo controla todo, cómo es que no hay una separación entre Estado e iglesia. Eso tiene cansada a la gente. Comienzan a armarse producto de todo el resultado que queda de la Revolución Francesa de los jacobinos, esta idea de, chao, iglesia, una idea anticlerical, una idea más laica. Y eso es lo que va a provocar conflicto en la iglesia. Entonces vamos a tener una Francia en la cual hay movilizaciones, hay clase trabajadora luchando, exigiendo igualdad de derechos, mejoras salariales, mejoras laborales, y vamos a tener una iglesia en caos, desesperada por de qué manera le manifestamos a la gente que no abandone la fe, de qué manera le probamos a la gente que la iglesia puede estar con la clase trabajadora. Comienzan estas visiones a llegar a personas pobres en zonas muy rurales, muy apartados de las ciudades, porque las apariciones que vamos a tener, por ejemplo, 1846 y 1858, van a ser apariciones a pastorcitos, pastorcitas, niños menores de 15 años, en un contexto de mucha pobreza, analfabetismo. Y es ahí donde estas apariciones van a traer la luz de esperanza. Hey, puede estar todo mal en la ciudad, pueden estar los obreros, los campesinos, la clase trabajadora muy explotada, pero María está contigo, tu madre te cuida, tu madre María te vigila. Estas apariciones marianas entonces van a traer esa tranquilidad espiritual para el obrero que ya no quiere nada más con la religión, pero por medio de esa manipulación de visiones va a poder comprender, hey, y si hago este equilibrio, claro, exijo mediante lucha, pero también conservo mi fe. Entonces fue una manipulación y una estrategia de la iglesia frente a movimientos y revoluciones que ya dijeron basta de la iglesia. La iglesia no aboga por los pobres, a la iglesia no le gusta la igualdad. Toda la historia de la iglesia en Europa por la edad moderna hacia adelante, ha sido una historia de una iglesia que está siempre del lado del burgués, del lado del oligarca. Y mira, también hay otra cuestión muy similar que tienen todas estas historias, es que comienzan aparentemente con los relatos de los niños, pero que después la iglesia se encarga de tergiversar el relato o de ser la portadora, ¿no? de lo que finalmente testificaron estos chicos. Y también lo que le pasó a Bernadita es lo que luego le pasó a Lucía. Es decir, cuando ya el mito quedó totalmente instaurado, a Bernadette la llevaron de inmediato a un convento, donde prácticamente tiempo después comienza a relatar lo que sucedió.
El mismo caso que pasó con Lucía dos Santos en Portugal. A muy temprana edad ya la llevan a un convento, donde prácticamente ambas fueron encerradas, ya obviamente intoxicadas por el dogmatismo católico, donde después empezarían a contar un poco lo que vivieron, entre comillas, con sus supuestas visiones. Ujú. Bueno, entonces tenemos un 1800 demasiado movido, o sea, el siglo XIX en Europa generó mucho movimiento en todo ámbito y, bueno, eso da cuenta de esa iglesia tan desesperada por mantener el poder, que a tal Sí, punto llega a manipular las conciencias, generar esa luz de esperanza que no existe. Pero no pueden perder el poder también es perder dinero, es perderlo todo. Entonces, en el siglo XIX, la iglesia lo estaba perdiendo. Entramos al siglo XX, como lo dijimos la semana pasada, estamos frente en un siglo XX a un mundo que continúa en caos. Las guerras mundiales, por ejemplo, 1914 se va a gestar la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo le respondes a la gente que todavía mantiene su fe en la iglesia, en los santos, en Dios, en la Virgen? ¿Cómo le respondes que muchos países entre sí se están matando? ¿Cómo les contestas? ¿Dónde está Dios en ese momento? Y luego es así como la semana pasada explicamos que el mito de las apariciones de Fátima en 1917 están totalmente ligadas a la Revolución Rusa, la primera revolución de febrero y luego la última, donde ya los bolcheviques van a tomar el poder en octubre de 1917, que justamente coincide con la última aparición de Fátima. Entonces, la iglesia tenía un miedo por el socialismo, por el ateísmo, porque el socialismo siempre se ligó a las luchas sociales. Entonces, vas a ver una iglesia que no es socialista, que no va a estar del lado del trabajador, va a estar del lado del que tiene el dinero y tiene el poder, porque a la iglesia le convenía. Pero fíjate lo curioso, que avanzado el siglo XX, mediados del siglo XX, vamos a tener en muchos países de América Latina, incluyendo Chile, una iglesia católica que ya se va a acercar al socialismo. O sea, la iglesia también ha ido avanzando, se ha ido modificando, se ha ido integrando a medida que la sociedad avanza y que la sociedad exige cosas que siglos antes estaba cómoda, tranquila y que realmente no exigía. Entonces, analizar la historia desde siglo XVIII hacia siglo XX y darte cuenta cómo todo ha ido cambiando, y no solo la Iglesia Católica, por su parte, evangélicos y protestantes también van a mostrar cambios, porque la fe, cuando le conviene, está del lado del político, del poderoso, del oligarca, del burgués, y hay momentos de la historia donde el religioso tiene que irse al lado del pueblo y tiene que cambiar sus estrategias. La iglesia es un negocio. Entonces, por ende, muchos van a cambiar de estrategia para no perderlo todo. Además, cabe destacar, ¿no? Y mencionar que a pesar de todo el contexto político que hay detrás de estas cuestiones, casi siempre son también eh, temas para fortalecer la iglesia y que la iglesia no pierda sus adeptos, porque coincidentemente las apariciones solamente se dan en países católicos de mucha devoción. En ese tiempo y hasta hoy día no hemos visto nunca que Lourdes o Fátima se hayan aparecido en Pakistán o en Nepal o en la India o, o en algunos de esos países donde nadie conoce el cristianismo. Entonces eso es también un dato no menor para entender cómo funciona la sugestión, la histeria colectiva y de cómo se gestan estas creencias, ¿no? Y en el caso de Lourdes, bueno, ya con todo lo que mencionamos,
Lourdes tiene una particularidad, ¿no? Que es esto de los supuestos milagros que se atribuyen al manantial de Lourdes, ¿no? Como hace rato les había contado, esto surge cuando a Bernadette supuestamente la Virgen le dice que este, debe cavar con sus propias manos un terreno fangoso de donde brotaría agua. Más adelante, ese terreno se convertiría en lo que hoy es el centro de peregrinación de Lourdes en Francia, donde la gente va prácticamente todos los años, prácticamente millones de personas, van a sumergirse a ese lugar. Pero, ¿qué tenemos de evidencias de esto, estimados amigos? Bueno, la realidad es que desde 1858 hasta hoy día, la Iglesia Católica solamente nombró 70 milagros, entre comillas, atribuidos a la Virgen de Lourdes. De cuánta gente que visita al año salen esos 70 casos? Millones, me Exactamente, imagino. exactamente. Bueno, una cifra promedio dicen 80.000 personas por año, ¿no? Y esa cifra en casi 160 años de la aparición o poquito más, y bueno, solamente 70 es una cifra estadísticamente nula, insignificante, teniendo en cuenta también que esas supuestas curaciones no hablan de el crecimiento de un miembro amputado o cosas por el estilo. Pero, ¿qué tenemos de cierto en estos relatos? Bueno, estos relatos se documentaron en fuentes como por ejemplo los Anales de Notre Dame de Lourdes, que es una revista publicada en 1868 por misioneros católicos. Y luego estaría el Diario de la Gruta, que sería una especie de boletín informativo de la iglesia en ese entonces, que más o menos se encargaba de hacer propaganda, ¿no? De los milagros, de la aparición y todo eso, que estuvo entre 1898 y 1971. Y así sucesivamente otras fuentes que obviamente proceden de ese lugar y que obviamente están sesgadas, ¿no? Ahora bien, se viene la parte interesante del asunto. En 1894, el periodista francés Émile Zola hace una denuncia, ¿no? Sobre estos supuestos milagros y curaciones. Él, tomando fuentes de primera mano y estando presente en esos lugares, de hecho, él cuenta que hace visitas al lugar en 1891. El periodista francés explica en su libro que muchos de los casos resultaron ser casos de histeria colectiva, manipulación, y que muchas de las curaciones supuestamente luego tuvieron recaídas. Es decir, las fuentes que tenemos son totalmente sesgadas, pero cuando hay una investigación independiente, nos encontramos con que no hubo tales milagros en realidad. Es que no es lo mismo, por ejemplo, el milagro de me sanó la diabetes. O sea, Exactamente, pueden muchos factores influir en que se mejore una diabetes. Te tomaste, hiciste todo lo correcto en tu tratamiento. O sea, yo conozco gente que ha superado la diabetes. Son distintos tipos, distintos grados, distinta medicación, pero la gente de mucha fe, de repente ni las gracias al doctor, es como gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, pasar
ese tipo de milagros por pruebas médicas, por análisis y evidencia, va a costar muchísimo que tan pocos casos para tanta gente sumergida en el mismo tipo de agua, agua estancada y qué cosa tan horrorosa. O sea, qué asco. Pero bueno, así es la fe, así de irracional es la fe, que la gente no entiende. Es como cuando van y donde un santo besan y pasan millones de personas besando y comparten los mismos gérmenes beso tras beso, porque eso es la fe. Es totalmente irracional, absurda. La gente no logra eh, procesar porque ese mundo espiritual que se abrió y esa fe tan profunda a la que se aferraron y quizá, o sea, pensando con un grado de empatía, la necesidad tan grande que tienen de que suceda el milagro que están esperando, no les deja pensar, no les dejan tener la mente quizás fría, en blanco, para analizar las cosas de mejor manera. Entonces, hoy en día también se ve esto de las mandas. A mí me impresiona, por ejemplo, una vez al año que se hace una manda a la Virgen, creo que es la Virgen de Lobasque, acá en Santiago, en Chile, y viene gente de todo Chile y camina horas, algunos se van de rodillas, otros se arrastran, cosas que quizás en México ellos están como bien adaptados. Aquí en Chile a mí todavía me choca ver ese tipo de mandas. Pero fíjate, van todos espirituales a cumplir la manda, la virgencita, y una vez que terminó el evento, el asco que dejaron en las calles con los restos de basura, los restos de comida, o sea, ni los animales, o sea, bestias pagando una manda por alguna cosa que supuestamente le hizo la Virgen, pero la Virgencita en ningún lado o el Espíritu Santo les hace ver, hey, traes basurita, tíralo al basurero. Bestia, sucios. El mundo espiritual de ellos, su lado espiritual, su lado de fe, como que no tiene el equilibrio de, hey, fe es igual a también educación, valores, moral. No, qué cosa tan horrible. Yo creo que cuando veo esos eventos masivos de religiosos, ahí tú logras ver, ni en los partidos de fútbol queda tanto el mierda como en esas campañas o en esos lugares de manda. Aparte que es una fe también muy conveniente porque todos los casos que uno puede registrar y documentar estos supuestos milagros son de personas que ya previamente recibieron atención médica Mm. y que fueron intervenidos y que consumieron medicamentos. Entonces ahí no hubo absolutamente nada de fe. De hecho, lo de Lourdes, por ejemplo, fue investigado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que está en Maryland, y tomó el caso en julio del 2012 de todos esos documentos y fuentes que están en los archivos de Notre Dame de Lourdes, y eran simplemente casos de sugestión, eran casos de diagnósticos mal hechos, eran simplemente casos de histeria, era simplemente eso, no, no eran cosas contundentes, sino que simplemente, bueno, un relato exagerado y magnificado, por supuesto, por la iglesia, porque eso después lógicamente tiene implicaciones. Obviamente el turismo es algo que deja muchas ganancias, como sucede en Portugal con Fátima. Entonces, obviamente, esto va a ser muy exagerado, pero a la luz de la medicina, esto no tiene ninguna evidencia. Aparte de que tenemos también datos muy recientes, pueden indagar un poco las revistas Science y The Lancet, donde tenemos casos de remisiones espontáneas de algunas enfermedades ya un poco avanzadas.
Esto, gente, obviamente no quiere decir que deben dejar sus tratamientos, ¿no? Sino que estamos simplemente dando información sobre temas científicos y que esto tiene una explicación más coherente antes de pensar que se trata de intervenciones divinas, de vírgenes, dioses o lo que fuera. Cuando yo era cristiana, no fui católica, fui evangélica. Pero también yo fui a campañas de sanación, porque los evangélicos no se quedan atrás. O sea, si estamos hablando que el negocio de la fe es tremendo y que utilizan todos estos milagros con una estrategia de interés político, económico, o sea, los evangélicos no se quedan atrás. Y yo fui a una de las campañas de sanación donde antes que el apóstol sanador nos hiciera pasar para algún tipo de sanación, se pasó la ofrenda como 5 o 6 veces, porque la cosa es primero sacarte todo el dinero posible para luego ir por el milagro. Y bueno, el palo blanco que tenía el pastor de la iglesia donde yo iba era siempre el mismo matrimonio. El matrimonio que estaba a cargo de algún puesto en la iglesia, el que diezmaba, el que siempre estaba al lado del pastor y la pastora. Y todos los milagros habido y por haber, la chica del matrimonio siempre le llegaba un milagro financiero, le llegaba un depósito a su cuenta bancaria. Siempre ella recibía los milagros, claro, porque era ese palo blanco que tenía que decir, sí, funciona, es verdad. Qué manipulación tan grande, oye, me da rabia lo mentirosos que son. La cosa es que vamos a esta campaña de sanación y ella hace la fila para que el apóstol sanador la sane y se desmaya, hace este típico show de evangélico. Se desmaya, como que le entra el espíritu y cuando se para dice, ¡Ah! Mi hernia ya no está. Sí, es verdad, me sanaron. Él es un hombre de Dios porque yo tenía una hernia en mi estómago y ya no está. ¿Cómo tú compruebas eso? Si es la que recibe el Claro, milagro de dinero, el milagro de sanación, le quitan las hernias, o sea, todo le pasaba a ella. ¿Cómo lo compruebas? Y si además está siempre al lado del pastor. Son sinvergüenzas, se aprovechan y nos falta el hermano, la hermana ingenuo, necesitado, carente de alguna sanación, de alguna enfermedad, que va a creer y lo va a dar todo para lograr tener sanación. Y si no lo recibe, fue culpa del hermano o el hermano que no tuvieron fe. Porque siempre sí, recae en totalmente. la persona que no logra recibir ese milagro, porque claro, no está de acuerdo con el pastor para mentir. Pero yo digo, el apóstol, el profeta, el pastor, lo que sea, que tiene el don de sanidad, ¿por qué va a campañas donde se cobran ofrendas y no va a hospitales? Porque si se trata de fe, hablamos de fe, donde tú vas a encontrar más fe que en ninguna parte, va a ser en un hospital, en una urgencia de niños. Las madres que tienen a sus hijos internados, yo creo que deben ser de las mujeres con la fe más grande del mundo, porque lo que sea que les sane al hijo les va a servir. ¿Por qué no van a esos lugares? Porque no va a funcionar. Son Totalmente. manipuladores. De hecho, desde que la ciencia médica avanzó notablemente en cuanto a darnos más calidad de vida, los relatos de curaciones de vírgenes han cesado. Es decir, la, la medicina le jubiló a Lourdes y a Fátima, más o menos, ¿no? Y y a Diosito y a Jesús y a todo el mundo. O sea, los mandó a retiro. Y otra cosa, ¿no? Como yo siempre digo, porque pareciera ser que esto es un club privado, ¿no? O sea, la Virgen le cura solo a católicos, ¿sí? Si hay un niño hindú desnutrido ahí, no le interesa, básicamente, ¿no? Entonces, esto debería llamarle la atención a los fieles. Y por supuesto, el hecho de que esta gente eh, no va a hospitales a predicar sus milagros y sanaciones y todo eso. Y como yo siempre digo, y voy a poner este antecedente, hace poco hemos tenido una pandemia mundial y resulta que el manantial milagroso de Lourdes se cerró.
el caminito milagrero de Fátima se cerró. Todas las misas de sanación se cerraron. ¿Quiénes se encargaron de contrarrestar la pandemia? Y bueno, los médicos, científicos, fueron ellos quienes nos ayudaron. No fue Lourdes, ni Fátima, ni Dios, ni Jesús, ni nadie. Antes de cerrar, les queremos mostrar por acá los ejemplos, los dos ejemplos importantes de Francia en el siglo XIX. Por acá van a tener a La Salette de 1846 y por ahí van a observar a esos dos pastorcitos. Por una parte tienen a Melanie de 15 años y a Maximin de 11 años. Y como les decíamos, el mismo contexto de pastorcitos bien pobres en zonas muy alejadas de las ciudades, y ellos reciben estas visiones. Y a partir de estas visiones se crea un culto, un lugar para ir a peregrinar, y siempre va a ser lo mismo. Y en un contexto en la Francia de 1800 que va a estar marcada por las revoluciones. Y por acá vemos cómo es hoy día La Salette. Yo me imagino que turistas de todo el mundo van a ese lugar. El dinero, el turismo, o sea, beneficia en todo sentido. Y por acá, las fechas siempre importan, chicos. Es muy importante que nos quedemos para comprender los contextos de los periodos con las fechas. Las fechas son clave. Y por acá vamos a tener, 12 años después, 1858, a Lourdes. Ahí está su grutita. Y por ahí vamos a ver, es como la representación de esta chica, de Bernadette, con esta Exacto, visión sí, de la Virgen. totalmente, así mismo. Y para cerrar, yo quiero leer, porque también les comenté en febrero de 1848, el Partido Comunista manda a redactar el manifiesto comunista a Marx y a Engels en un contexto en que Europa entera le tenía miedo al comunismo. Y lo reflejan las primeras líneas del manifiesto, cuando dice, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. O sea, vamos a ver que sí sentía Europa una amenaza frente al comunismo y una manera de actuar de parte de la iglesia a esta gente que se le está saliendo de las manos su fe, están desencantados por la fe, por toda la injusticia que quedaba en evidencia en ese tiempo respecto, como les expliqué, de los estragos que hizo la revolución industrial. La iglesia también va a querer combatir el comunismo. Entonces, vamos a ver siglo XIX, inicios del siglo XX, una iglesia muy anticomunista. Portugal es un ejemplo posteriormente con Fátima. Va a ser ese ejemplo, esa lucha contra el comunismo, contra el socialismo. Bueno, así es la historia de este mundo. Y nos interesa con Diego poder abrir estos espacios para que semanalmente podamos analizar estos temas que no tienen el mismo tinte confesional, sino que es una propuesta aconfesional, pero para analizar un contexto desde todas las aristas. Por eso les pedimos que sigan apoyando como cada semana este proyecto, porque semana a semana se vienen muy buenos temas. Así es. Así que bueno, para cerrar, les comparto una frase del gran Carl Sagan que decía, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Excelente. Nos vemos, amigos, que estén muy bien. Chau Adiós. amigos, que la pasen bien.